parte de tener una causa interior o exterior, y es, como les dije, uno de los motivos de consulta más importantes en la práctica médica. Sea la especialidad que uno tenga, el motivo de consulta más frecuente en todas las especialidades es el dolor. Por eso creo que ya les había dicho en las clases anteriores que el dolor hasta se le considera un amigo de la parte patológica, porque va a obligar al paciente a consultar. Bueno, ¿cómo se clasifica el dolor fisiopatológicamente? Y el doctor Vélez tiene un video muy bueno que, como la otra vez no me salió, le mandé al delegado, ¿verdad? El link para que después podamos ver. Pero voy a hablar rápidamente de la clasificación del dolor somático, el dolor visceral y el dolor neuropático. El dolor somático es un dolor superficial y profundo que está estimulado por mecanorreceptores, termonociceptores y nociceptores polimodales. ¿Ustedes se acuerdan estudiando fisiología de estos mecanismos que estimulan el dolor? Si alguien se acuerda. Bueno, después está el dolor visceral. El dolor, ya su nombre dice, las vísceras. Sus desencadenantes son más complejos que la distensión, la isquemia y la inflamación, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede inflamar? Y las causas de inflamación, ¿me pueden decir? Parece que hoy están dormiditos. Después tenemos al dolor neuropático, que es un dolor a consecuencia de una lesión tisular donde obtuvo una noxa, generando una evolución crónica y donde se lesionó unas vías nerviosas, ¿verdad? Vamos a ir viendo después el carácter del dolor, que cuando es neuropático suele ser urente, quemante, lancinante, fulgurante y que tiene una repercusión psicológica. Y a menudo se acompaña de unos signos o sensaciones diferentes, anómalas, como la alodinia, la hiperalgesia y la hiperpatía. Creo que están hoy silenciosos. Vamos a ir viendo cada uno de esos. Bueno, vamos a la diferencia entre un dolor somático y un dolor visceral. Primero, las fibras que predominan en el dolor somático son las fibras mielínicas A y la visceral, las amielínicas C. ¿Qué característica tiene el dolor? El somático agudo punzante, de comienzo y finalización rápidos. Son generalmente bien localizados, el paciente te puede decir, aquí me duele. Te toca, localiza. ¿Verdad? Y son, o sea que son bien precisos, el somático. En cambio, el visceral tiene una localización imprecisa, mal localizado, y generalmente refiriéndose a la línea media, y eso va con la parte somática, de la parte embriológica. Los mecanismos generadores, un dolor somático, está generado por traumatismo, por temperaturas extremas y por la inflamación. Y como ya dijimos, el dolor visceral por una distensión, isquemia e inflamación. Y bueno, un dolor somático, podemos poner como ejemplo, dolor de brazo por un traumatismo, ¿verdad? Una fractura, o no hace falta que sea llegue, puede ser una lesión en piel. ¿Y por qué mecanismo? Y ya dijimos que puede ser directamente un golpe, por quemaduras, o por una, por ejemplo, picazón de un insecto que cause inflamación. En cambio, un dolor visceral, vamos a pensar en vísceras, por ejemplo, en el abdomen, que puede doler un dolor visceral, intestino. Cuando duele, cuando está distendido, cuando hay acumulación de gases, por ejemplo, cuando hay un trastorno circulatorio, isquémico,
o porque está también inflamado. Cuando tengo una diarrea inflamatoria que inflama toda mi pared intestinal, puedo tener también un dolor visceral. Y la característica, como dijimos, a veces es mal localizado, el paciente no puede referir bien dónde mismo está la localización y generalmente te muestra, vos le preguntás cómo te duele o dónde te duele, perdón, dónde te duele y muestra con toda la mano. En cambio, si un dolor somático puede apuntar con el dedo. Bueno, aquí unos resúmenes de las características del dolor neuropático. Que es un dolor neuropático, ya su nombre lo dice, que hay una lesión crónica de larga data de un nervio o un grupo de nervios, que puede ser la polineuritis. Y un dolor permanente o intermitente, con episodios de variada intensidad, duración, y puede sufrir refuerzos paroxísticos. ¿Qué era paroxístico? A ver, ¿Qué aparece de repente, doctora? ¿qué aparece? De repente, Bruscamente, bruscamente. exactamente, bruscamente. Aparece de repente y también puede desaparecer de repente. Bueno, este dolor neuropático generalmente no responde al tratamiento con antiinflamatorios, solamente a psicofármacos. Estos psicofármacos son, ¿cuáles? Bueno, usted también no dio en farmacología, son anticonvulsivantes o son antidepresivos. Puede producir trastornos tróficos importantes en el lugar de la lesión, que son los trastornos tróficos, son atrofia de la piel o la piel seca, descamada, atrofia muscular. Y puede acompañarse de sensaciones anómalas como son la alodinia, la hiperalgesia, la hiperpatía y la causalgia. Cuando hay uno de estos signos, nosotros no dudamos que sea un dolor neuropático. Alodinia, ¿qué es alodinia? Y aquí explica que un dolor provocado por un estímulo mecánico, térmico, que en condiciones habituales no causa dolor, es inocuo. Por ejemplo, le duele cuando le sopla el viento, que generalmente no puede doler. O le duele cuando se cubre con una manta suave, le duele. Que normalmente es inocuo, como dice, y no debería causar dolor. ¿Se entiende o me pueden preguntar? Sí, doctora. Entiendo, doctora. Bueno, acá vinieron mis perritos. Hiperalgesia, sin embargo, es el del censo, el umbral del perceptivo del dolor, ¿verdad? O sea que un estímulo que normalmente es doloroso evoca una sensación más dolorosa aún, ¿verdad? Aumenta el dolor por el descenso del umbral perceptivo. Uy. En cambio, la hiperpatía es diferente a la hiperalgesia. En la hiperalgesia hay un descenso del umbral del dolor. Por eso que duele más, un estímulo doloroso que antes causa el dolor, duele más. Pero en la hiperpatía no está el dolor intenso, no está relacionado al estímulo empleado. Y otra característica del dolor neuropático tenemos la causalgia, que es la afectación del sistema nervioso autónomo. Entonces, en este caso, hay una causalgia, tengo dolor con alteración de la temperatura, tiene calor, tiene frío, tiene vasoconstricción, tiene piloerección. Entonces tenemos asociado una causalgia. Bueno, cuando voy a hacer una historia clínica, y ya vimos la estructura, la historia clínica y mi motivo de consulta es el dolor. Entonces tenemos un instrumento semiológico, el más importante, el interrogatorio que ya vimos todas, y se complementa con el examen físico
que son las maniobras percutorias o palpatorias. Voy a tocar el lugar del dolor o voy a percutir o voy a hacer unas maniobras donde puedo causar o evaluar si ese dolor inclusive es neuropático, un dolor somático, un dolor visceral. Para el interrogatorio, viene el paciente, su motivo de consulta es dolor. Entonces, tengo la mnemotecnia que es Alicia o Alicias también. Una S le ponemos al final como síntomas acompañantes. A de antigüedad o inicio. Inicio o antigüedad. Entonces, el dolor, motivo de consulta, dolor. ¿Cuándo se inició o cuánto tiempo tiene tu dolor? Entonces, si me dice me duele hace 2, 3 días, hace un minuto, hasta una semana, el dolor se considera agudo. Los dolores pueden ser crónicos cuando duran meses. Y otro aspecto es la velocidad de instalación. Dolor agudo, de inicio brusco, de instalación brusca o una instalación que va paulatina, ¿verdad? Va doliendo cada vez más, va aumentando, ¿verdad?, el grado del dolor o en el tiempo se va agravando. La antigüedad. Después de la antigüedad viene la localización. Cuando viene el paciente me dice, me duele, lo primero que preguntamos, entonces, ¿hace cuánto y dónde? ¿Dónde te duele? Entonces, ayuda a establecer el órgano que está afectado. Me duele la cabeza, me duele el brazo, me duelen los miembros, entonces la localización. Después la irradiación o propagación. Un dolor puede quedar circunscrito en un solo punto o puede extenderse a distintas regiones que van a ir radiando a otras partes del cuerpo y ya sabemos que eso proviene por qué puede irradiar, hacia dónde irradia el dolor. ¿Alguien me puede decir? ¿Con qué está relacionado generalmente? Con la inervación de ese órgano. Por ejemplo, si una víscera hueca, el dolor cólico, por ejemplo, va a irradiar hacia donde sigue el trayecto anatómico. Si tengo una litiasis, a ver, ¿qué pasó? Si tengo una litiasis renal, Y va a ir hacia la zona lumbar, pero en la radiación. claro, va a ir hacia la zona lumbar y también va a ir hacia el trayecto del uréter, hacia el trayecto de la vejiga hasta la uretra y a veces puede doler hasta en los varones, hasta los testículos. Sí. El varón siente como que le aprietan los testículos y le van a reventar. Después tenemos el carácter o el tipo de dolor, ¿verdad? Que da unos conjuntos de rasgos o circunstancias que lo define o lo diferencia. Después tengo un cuadrito, el dolor puede ser punzante, opresivo, quemante, urente, o sea que son el carácter o el tipo de dolor, que son los rasgos que define o hace la diferencia en cada dolor. Después vemos la intensidad. Es la cuantificación, cuánto te duele o cómo te duele. Y le damos un valor nominal, a veces le ponemos una escala, del 1 al 10, cuánto es tu dolor, para que yo pueda decir la intensidad. O decimos al paciente, es leve, es moderado, es intenso, muy intenso. Inclusive tenemos la escala visual, ¿verdad? Sobre todo usamos los niños, ¿verdad? Que con los ojitos van demostrando cuánto le duele. Los factores agravantes o atenuantes
que agrava el dolor. Hay dolores que empeora con los movimientos, que requiere un reposo absoluto, o mejora en alguna posición o se agrava en alguna posición. Por ejemplo, el paciente con infarto agudo miocardio o una peritonitis, ¿qué le va a agravar? El movimiento. El movimiento. Entonces, también la posición del paciente, cómo llega, cómo ingresa, ya vos te puedes dar cuenta de los factores y de qué tipo de dolor tiene o qué órgano está dañado. Si viene tan inquieto, no se queda quieto, se levanta, se para. Otros vienen, no, apenas están caminando, se quedan quietitos. Entonces, esos son los factores que pueden empeorar o mejorar, ¿verdad? Entonces, ahí me doy cuenta, este paciente tiene un dolor, un infarto, va a quedar quietísimo. Se mueve, le duele más. El cólico, el dolor tipo cólico está inquieto. No tiene una posición antiálgica, ¿verdad? No encuentra nada que le favorezca para que calme su dolor. Entonces está inquietísimo. Un abdomen en tabla, por la peritonitis también está quietito. No se puede mover porque empeora su dolor. Y ahí Alicia viene de eso, ¿verdad? Nuestra Nemotec. Y dije Alicias por una S al final de síntomas acompañantes. ¿Qué le acompaña a mi dolor? Náuseas, vómitos, ¿verdad? ¿Qué le acompaña? Entonces me va fiebre. Otros síntomas acompañantes me puede ayudar a ver si ese dolor, qué características tiene y la localización para hacer mi diagnóstico por la semiología del dolor. Toda esta característica, una vez que yo hago mi semiología, tiene que tener todas estas características. Después vamos a ver con un ejemplo. A ver. Carácter del dolor semejante a, y los ejemplos aquí están. Un dolor lancinante, decimos cuando el paciente nos dice que se asemeja a una lanza clavada. Y como ejemplo tenemos el tabes dorsal, que ya no es una enfermedad muy frecuente. El tabes, cuando hay un dolor de origen neuropático, es neuropático. Hay una lesión a nivel de la médula espinal de las vías del dolor. Un dolor urente o quemante viene ya de se asemeja a una quemadura, y vemos en el herpes zóster una úlcera gastrointestinal, un dolor constrictivo u opresivo, como que la aprieta, es típico, ¿verdad?, del infarto o miocardio, de la angina de pecho. Un dolor transfixiante, como que atraviesa de un lado a otro del cuerpo, la pancreatitis aguda. El paciente siente un dolor constrictivo transfixiante. También este dolor transfixiante se puede ver en una disección de aorta. La disección de aorta también el paciente piensa como algo que le atraviesa el tórax o el abdomen, de acuerdo a la localización de la anatomía de la aorta, donde esté disecado. Un dolor sordo, o es un dolor de escasa intensidad, molesto pero prolongado. Es una molestia, no un dolor muy intenso cuando hay un dolor sordo. Y se puede ver en el cáncer. Un dolor exquisito también es en una neuralgia, es instantáneo y agudo, como la neuralgia del trigémino, un dolor neuropático. Fulgurante también es un dolor neuropático, fulgurante como una llamarada o golpe de electricidad, que el paciente refiere en las polineuropatías. Un dolor desgarrante, como sensación de algo que se rompe, se desgarra, en aneurisma disecante también de aorta. Terebrante o taladrante, como un taladro, cuando uno tuvo un dolor, ya alguien habrá tenido un dolor de una odontalgia, duele muchísimo, ¿verdad? Es agudo y duele. Un dolor pulsátil, sensación de latido,
generalmente en un acceso o un forúnculo. Un dolor cólico, en retorcijón tenemos dos dolores cólicos, el cólico biliar y el cólico renal. Un dolor gravativo, como que algo, sensación de que pesa, ¿verdad? En las hepatopatías, en las hepatitis o una congestión hepática por una insuficiencia cardíaca derecha puede ser. Bueno, los dolores abdominales, como el dolor tipo cólico o renal, biliar, ¿verdad? Biliar o renal, generalmente tiene algunas características más, ¿verdad? Es intenso, no tiene periodos de calma, solamente disminuye la intensidad del dolor, no tiene periodos de calma. Cuando puede tener o no periodos de calma, entonces ahí hay diferencia entre un dolor, un cólico intestinal, quien no tuvo una colitis como antes de irse con la diarrea, ahora tiene periodos de calma total, después viene un dolor en retorcijón tipo cólico, que con la diarrea, con las deposiciones diarreicas generalmente calma. Tiene su periodo de calma y vuelve el dolor, ¿verdad? Cólico como intestinal. En cambio, el cólico biliar y el cólico renal no tienen periodos de calma. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora, sí, una para, consulta. ¿Un dolor puede generar un desmayo al paciente? Sí, sí, doctora. puede generar, inclusive te puede llevar a un shock, a una hipotensión, ¿verdad? Puede causar dolor, puede causar un dolor intenso, por ejemplo, en las pancreatitis, el paciente puede estar en shock, ¿verdad? En un shock. ¿Por qué fisiopatología? Y en las pancreatitis sobre todo es a nivel del plexo solar, se estimula y se produce una vasoplejía y hay un shock. También podemos evaluar si el dolor es intenso en la semiología, en el examen físico, causa midriasis, ¿verdad? Mirar el ojo del paciente, hay taquicardia, hay midriasis, puede haber pilorección, sudoración cuando el dolor es muy importante. ¿Cómo mirar el video? Vamos a ver si se puede ver o ya tienen el link donde se resume, sobre todo para ver un poco también. ¿Se ve? Sí, se ve, doctora. Dolor torácico, un ejemplo, donde muestra toda la fisiopatología también del dolor desde la embriología. A ver. Neuroanatómica del dolor, ¿sí? Segundo, su clasificación neuroanatómica.
Recuerden que dividíamos al dolor en dolor somático y dolor Hola. visceral. Vamos a ver un poco la diferencia entre estos dos, ¿sí? Recuerden que el dolor somático era aquel dolor que provenía de piel, músculos, huesos, articulaciones y serosas. Las serosas, recuerden que eran las 3 P's: pleura, peritoneo y pericardio. ¿Sí? Sobre todo la pleura, peritoneo y pericardio parietal. ¿Está? Visceral se refiere obviamente a las vísceras. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de dolores? Bueno, el dolor somático Sí. No, es era un para dolor eso. localizado. Ya. ¿Sí? El paciente lo puede apuntar con el dedo. El paciente me dice, me duele la cara, me duele la cara, el paciente es capaz de apuntar con el dedo, ¿sí? Por eso es muy localizado. En cambio, el dolor visceral es un dolor difuso. ¿Sí? Es un dolor de modo difuso. Generalmente referido a la línea media. El paciente no lo puede localizar con el dedo, el paciente lo localiza con toda la mano, ¿sí? El paciente ocupa la mano entera, la mano en cada parte de me duele por acá, no es capaz de localizarlo con el dedo. Eso es una diferencia importante, ¿sí? Si nosotros queremos inicialmente diferenciar semiológicamente si el paciente tiene un dolor somático o visceral, es bueno pedirle al paciente que apunte con un dedo a donde le duele. Si el paciente puede apuntarlo, probablemente el dolor sea somático y no visceral, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el dolor somático es localizado y el visceral es más difuso? Esto tiene su explicación debido a la embriología, ¿sí? ¿Se ve, chicos? Sí, doctora, se ve. Pues, hay interferencia, me parece, con mi teléfono. Sí, doctora, hay interferencia. Sí, se ve bien, pero no se escucha tan bien. Voy a tener que apagar mi teléfono y vamos a empezar. Recuerden que embriológicamente, en el periodo temprano, cuando la estructura llamada somitas está dividido en 3 subestructuras: el dermatoma, el minotoma, el esclerotoma. ¿Sí? En su desarrollo, cada una de estas estructuras arrastraban consigo la inervación. Por ejemplo, en el caso de los dermatomas, ¿sí?, que daban origen a la piel, a la dermis, ¿sí?, cada segmento del dermatoma arrastraba consigo su inervación, sea cual sea su localización final. Por ejemplo, si esta acá es el brazo, por ejemplo, ¿sí?, si esta acá es el brazo, por ejemplo, este segmento del brazo arrastra consigo esta inervación, este segmento del brazo arrastra consigo esta inervación, este segmento del brazo también, este segmento del brazo también. Eso explica que el dolor sea localizado, ¿sí? De nuevo, cada segmento de las somitas arrastra consigo su inervación original. ¿Se entiende?
el miotoma da origen a los músculos y el esclerotoma da origen a los huesos y a las articulaciones. ¿Sí? Ahora, en el caso del dolor visceral, ¿qué ocurría? Por ejemplo, el intestino primitivo, ¿sí? Era un tubo longitudinal que cuando se desarrollaba por esbozos, por diverticulación, ¿sí? Por esbozos, en forma de diverticulación. Y cada órgano o cada esbozo en el embrión, digamos, que luego iba a formar un órgano, no arrastraba consigo su inervación original, sino que, por ejemplo, un solo nervio era arrastrado para varios esbozos. Y esto hace que, de nuevo, por diverticulación, ¿sí? Y esto hace que cuando el paciente sienta algún dolor en alguna de las vísceras, el dolor no sea localizado, sea más bien localizado en la región de la línea media o muchas veces de manera difusa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el caso del dolor somático, cuando el paciente dice que le duele alguna parte del cuerpo, generalmente la noxa está donde el paciente te lo apunta. En cambio acá, cuando el paciente dice, por ejemplo, me duele acá, me duele por acá, ¿sí? La noxa puede no estar donde el paciente se está indicando. Esto es importante, ¿sí? O sea, el dolor es más difuso, es más difícil de delimitar. ¿Tá? Esto se aplica tanto en el abdomen como en el tórax, ¿sí? Bien, recordar también de las generalidades, ¿sí? El famoso dolor referido. Y vamos a explicarlo con un ejemplo para que quede bien claro, ¿sí? ¿Qué era este famoso dolor referido? Muchas veces el dolor originado en estructuras viscerales son referidas a estructuras somáticas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la isquemia miocárdica, ¿sí? Muchas veces en el caso de la isquemia miocárdica es referido, por ejemplo, dolor en el brazo, ¿sí? En el brazo izquierdo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el dolor originado en el corazón es referido en el brazo izquierdo, o en la mandíbula, o en el cuello, o en el hombro? ¿Sí? Esto también tiene su explicación a nivel embriológico. Muchas veces, fibras nerviosas sensitivas de estructuras somáticas, como por ejemplo el brazo izquierdo, ¿sí? O la mandíbula, o el cuello, el nuevo, ¿sí? ingresan al sistema nervioso central, a la médula, por ejemplo, por los cordones posteriores, junto o, digamos, por el mismo segmento, por el mismo lugar, digamos, que fibras sensitivas de algunas vísceras, como por ejemplo el corazón. Fíjense en este caso, las fibras del brazo izquierdo, sobre todo el borde comital, ¿sí? Y las fibras del corazón están ingresando a la médula, a los cordones posteriores, por el mismo segmento, por la misma ubicación. Y acá hacen sinapsis, ¿sí? Y acá hacen sinapsis con neuronas, con el mismo grupo de neuronas, ¿sí? Que van a llevar luego la información hacia el tálamo por el mismo camino, ¿sí? Dicho de otra forma, tanto fibras somáticas como viscerales muchas veces ingresan al sistema nervioso central por el mismo segmento y hacen sinapsis con las mismas neuronas. Y luego la información sensitiva se va a transmitir hacia el tálamo, ¿sí? Por el mismo camino, por las mismas vías. ¿Qué pasa? Cuando acá el cerebro recibe la información dolorosa, el cerebro malinterpreta la señal, ¿sí? El cerebro, digamos, en palabras simples, el cerebro se confunde. Y cuando tiene que enviar la sensación dolorosa, no
no sabe si la noxa originalmente viene del corazón o del brazo, ¿sí? Como los estímulos dolorosos son muchísimo más frecuentes en las estructuras del brazo que en el corazón, por una cuestión de frecuencia, si lo queremos decir de alguna manera, el cerebro envía las señales dolorosas hacia el brazo, pero en furia en realidad está proveniendo del corazón, ¿sí? En palabras más simples, el dolor referido es una mala interpretación del cerebro de dónde viene la noxa, de dónde viene el dolor, dónde está lo que está provocando el dolor. Y acá tenemos muchos ejemplos. Como ya lo dijimos, ¿sí? En el caso de la isquemia miocárdica, puede referirse en la mandíbula, en el cuello, en el hombro, en el borde cubital izquierdo, en el dedo meñique y el dedo anular, ¿sí? Pero también tenemos ejemplos de dolor en el hombro derecho, ¿sí? El hombro derecho puede estar en realidad proviniendo de una colecistitis, ¿sí? Una inflamación de la vesícula biliar. O tenemos otro ejemplo, ¿sí? Dolores, por ejemplo, en la bolsa escrotal. Dolor en la bolsa escrotal o en la vulva de la mujer, ¿sí? Pueden estar viniendo en realidad de un cálculo renal, ¿sí? De un cálculo de la pelvis o del uréteres. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar de esto? Muchas veces la noxa está donde el paciente se está refiriendo, pero muchas veces la noxa está en un sitio distinto al que nos está refiriendo, ¿sí? El caso típico caso típico del libro, digamos, de la facultad, un paciente que refiere dolor en el ángulo mandibular izquierdo, ¿sí? Tiene el dolor por meses, se investiga causas odontológicas, causas articulares y no se sabe la causa y termina siendo una isquemia miocárdica. ¿Qué nos tiene que quedar? Hay veces que tenemos que recordar que existe el famoso dolor referido y acordarnos los casos más típicos, por lo menos, ¿sí? Aparte del dolor somático, del dolor visceral y del dolor referido, tenemos que recordar que también existe el dolor neuropático, ¿sí? El dolor psicogénico, ¿sí? Y el dolor fingido. Esos son los 5 dolores que tenemos que acordarnos de generalidades, ¿sí? Los 6 dolores, mejor dicho. Dolor somático, dolor visceral, dolor referido, neuropático, psicogénico y fingido. ¿Tá? El dolor neuropático es aquel dolor que se provoca por daño, lesión o estímulo anormal de algún nervio. ¿Sí? Un daño, una lesión a nivel de un nervio sensitivo, ¿sí? Y acá tenemos muchos, por ejemplo, el caso de amputaciones, ¿sí? En el caso de amputaciones, muchas veces por la lesión nerviosa que deja esta amputación, el paciente continúa sintiendo dolor en donde debería estar aquel miembro amputado, ¿sí? El famoso caso del dolor del miembro fantasma, ¿sí? Dolor del miembro fantasma. Y en el caso del dolor torácico, que es el tema del video, tenemos, por ejemplo, el herpes zóster. En el caso del herpes zóster, el virus se aloja en el cuerpo neuronal, ¿sí? De neuronas sensitivas, y episódicamente el virus se desplaza por el nervio, ¿sí? Hacia la piel, en donde se manifiesta con las famosas vesículas, ¿sí? Durante su recorrido por el nervio, el virus va dañando, va estimulando este nervio y genera la famosa sensación de parestesias o quemazón, ¿sí? En la zona en donde este nervio sensitivo
sensitivo transmite las sensaciones, ¿sí? Transmite el dolor. Y luego de algunos días, evoluciona con vesículas en ese local, ¿sí? Muchas veces el paciente viene a nuestro consultorio, a nuestra guardia, refiriendo una sensación extraña, ¿sí? En la piel, sobre todo en la región de mi cinturón, acá en el tórax, ¿sí? Una sensación extraña de quemazón, de parestesia, muchas veces un dolor en forma de shock eléctrico, ¿sí? Y después de algunos días aparece la famosa vesícula, ¿sí? Tenemos que acordarnos de esta patología. ¿Cuándo nosotros vamos a pensar que el paciente tiene un dolor neuropático? La característica del dolor neuropático era que se acompañaba de alodinia, hiperestesia, hiperestesia e hiperpatía. Esas son las tres características que tenemos que buscar en la exploración física para decir que el paciente tiene un dolor neuropático, ¿sí? Recuerden que las características, como el paciente describía al dolor neuropático, lo describía como quemazón, lo describía como un shock eléctrico, el famoso dolor fulgurante, ¿sí? Como una sensación de shock eléctrico, eso es típico, ¿sí? Dolor neuropático. Y acompañado de estas tres sensaciones anómalas, ¿sí? Alodinia, hiperestesia e hiperpatía. Recuerden que alodinia era la presencia de dolor, le pongo acá, ¿sí? La presencia de dolor con estímulos no dolorosos. No dolorosos. Dolor de estímulos no dolorosos. Por ejemplo, nosotros tomamos un algodón, le pasamos por la piel del paciente, ¿sí? Pasar un algodón por la piel del paciente no debería generar dolor. Pero en el caso del dolor neuropático, el simple hecho de rozar con un algodón la piel del paciente despierta dolor. Decimos que el paciente tiene alodinia, ¿sí? Hiperestesia. En este caso de hiperestesia, se lo pongo acá. 1, 2, 3. En el caso de hiperestesia, hay una disminución del umbral del dolor. Una disminución del umbral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paciente va a necesitar estímulos dolorosos menores para desencadenar dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una disminución del umbral. ¿Ah? ¿Qué quiere decir hiperpatía? Lo pongo acá. La hiperpatía, hay un aumento del umbral al dolor, ¿sí? Es como que el paciente que tiene hiperpatía, es como que cuesta más alcanzar el umbral para desencadenar estímulos dolorosos. Pero hay una cosa importante, una vez que se alcanza el umbral, el dolor es excesivamente más doloroso de lo que debería ser, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, cuesta mucho alcanzar el dolor, pero cuando se alcanza, el paciente refiere a un dolor que es desproporcionado al estímulo aplicado, ¿sí? Eso quiere decir hiperpatía. ¿Tá? Estas son generalidades del dolor. Estoy yendo así un poco más rápido. ¿Por qué? Porque lo discuto mucho mejor y con mucho más detalles en el video específico de generalidades de dolor, ¿sí? El dolor psicogénico es aquel dolor que no tenía una alteración estructural. No tenía una alteración estructural que explique aquel dolor. Pero una cosa importante acá, que el dolor psicogénico es un dolor real. O sea, el paciente realmente siente dolor. Y acá tenemos como ejemplo el síndrome del intestino irritable, por ejemplo, ¿sí? El paciente siente un dolor sin ninguna base estructural, hace un montón de exámenes, hace colonoscopia, tomografía, exámenes de sangre, y no se halla una causa estructural que explique el dolor. Pero por diferentes exámenes neurológicos se comprueba que realmente el paciente está sintiendo dolor, ¿sí? El dolor psicogénico es un dolor real, ¿está? El dolor fingido es aquel dolor que no es real, ¿sí? No es real. Y la diferenciación entre el fingido y el psicogénico es en la práctica bastante difícil, ¿sí? Lo que tenemos que buscar acá en el dolor fingido es que el paciente tiene un
beneficio personal, como por ejemplo cobrar algún seguro, ¿sí? Apartarse del trabajo por algún tiempo o cualquier otro tipo de beneficio personal. ¿Ah? Pero bueno, les repito, esto lo vemos mejor, más pausadamente y con más detalle en la parte de generalidades de dolor. ¿Sí? Nosotros estudiamos dolor torácico, al igual que con cualquier tipo de dolor, tenemos que saber cómo interrogarnos. ¿Sí? Y para acordarnos cómo se interroga dolor, cualquier dolor, tenemos que acordarnos de la mnemotecnia Alicia. ¿Sí? Recuerden que la A quiere decir antigüedad. Antigüedad. El dolor es un dolor agudo o es un dolor crónico. ¿Sí? ¿Agudo o crónico? ¿Hace cuánto que está sintiendo dolor? ¿Sí? Agudo generalmente se considera menos de 7 días. Y crónico se considera generalmente mayor de un mes. ¿Tá? Se puede decir entonces que lo que está entre agudo y crónico es subagudo. ¿Tá? Ahora, aparte de preguntar la antigüedad, tenemos que saber la localización. Eso quiere decir la L, localización. Recuerden que el dolor puede ser localizado en el caso del dolor somático, puede ser difuso en el caso del dolor visceral. Y recuerden que el dolor muchas veces es un dolor referido, como lo explicamos anteriormente. La I quería decir intensidad. ¿Sí? ¿Cómo se pregunta la intensidad? Podemos ocupar una escala numérica, ¿sí? ¿Cuánto le duele del 1 al 10? ¿Sí? Y también una forma un poco más práctica es preguntar qué repercusión tuvo, qué repercusión tuvo en la vida del paciente, ¿sí? O sea, cómo afecta las actividades diarias y las actividades diarias del paciente, ¿sí? El dolor era tan intenso que no le permitía caminar, no le permitía trabajar, no le permitía realizar lo que realizaba todos los días, o el paciente aguanta el dolor, ¿sí? Esa es otra forma de averiguar la intensidad del dolor. ¿Ah? Después viene la C. Con respecto a la C, es lo que llamamos de cualidad del dolor. O sea, el dolor es opresivo, en el caso de la isquemia miocárdica. El dolor es de tipo cólico, en la colelitiasis, por ejemplo, ¿sí? El dolor es de tipo quemante o urente, también llamado el quemante urente. En el caso de la úlcera péptica o la gastritis, ¿sí? O el reflujo gastroesofágico, o el dolor también puede ser transfixiante, transfixiante, o sea, el paciente siente como que le atraviesa de adelante hacia atrás, como en el caso de la disección de aorta u otras emergencias aórticas, ¿sí? El dolor muchas veces puede ser llamado sordo, ¿sí? El dolor sordo es aquel dolor mal definido, ¿sí? Con palabras poco definidas, que es más una molestia que un dolor, ¿sí? De características vagas. ¿Ah? Existen muchas otras cualidades, ¿sí? Por ejemplo, el dolor fulgurante, como en el caso del dolor neuropático, que lo describe como shock eléctrico. ¿Ah? Esta de acá quería decir irradiación. Irradiación. Muchas veces el dolor comienza en un lugar y luego se va desplazando y se va irradiando o propagando hacia otro lugar. Por ejemplo, el caso de la disección de aorta, por ejemplo, que muchas veces comienza en la aorta torácica y ahí se va desplazando hacia atrás y hacia abajo en el abdomen, ¿sí? Y muchas veces se va desplazando hacia las fosas ilíacas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la injuria se va movilizando, se va desplazando en el cuerpo, ¿sí? El paciente siente como que el dolor se va propagando. ¿Ah? Muchas veces el dolor de la isquemia miocárdica, el paciente, como les dije anteriormente, puede referirlo lejos del corazón.
pero muchas veces el paciente siente como que comienza en el tórax y de ahí se desplaza también hacia el brazo izquierdo. ¿Tá? Eso quiere decir irradiación o propagación del dolor. Ahora, también tenemos esta de acá, esta A, quería decir factores que agravan o alivian el dolor. Factores que agravan o factores que alivian el dolor. O sea, ¿con qué el dolor empeora? En el caso de la isquemia miocárdica, empeora con el esfuerzo físico o con el estrés mental, ¿sí? ¿Y con qué alivia? En el caso de la isquemia miocárdica, alivia, por ejemplo, con el reposo físico o mental o con el uso de un comprimido de Doctora, ¿dejaste de compartir? Me dijeron que no se escucha bien y se ve entrecortado, ¿o no? Porque este video elegí porque está como muy dirigido hacia lo que como explica nuestro libro de base, como el Argente Álvarez. ¿Es así? ¿No se ve bien? Salió un poco Sí, sale entrecortado un el poco audio. entrecortado. Sí. Pero pueden mirar después, ustedes ya tienen ahí. Entonces, habla todo del mecanismo fisiopatológico, neurofisiológico del dolor, las características, la semiología de la Alicia que está contando, o sea, ustedes pueden mirarlo, ¿sí? Ahora Sí, doctora. van a ver otra vez después como este era el video que puse que resumía la semiología del dolor y en específico puso como ejemplo el dolor torácico. Y es muy buen, explícito. O sea, este video es, como dice nuestro libro, yo estaba mirando, habla de las bases neurofisiológicas, explica todas las características del dolor. Entonces, pueden mirar ustedes este video otra vez. Y ahora, al final, yo hice un resumen ya de una historia clínica, que es lo que ustedes van a hacer. Y acá puse un primer caso clínico de una paciente y con una tarea para que ustedes puedan hacer. Acá dice nombre, entonces Alicia Ortiz, y ya viendo la estructura del examen en la parte de interrogatorio, la anamnesis. Alicia Ortiz es una mujer de 42 años, es soltera, ama de casa, procede de su domicilio, del centro de Villarrica, ingresa sola caminando a urgencia al hospital regional. O sea, todo eso ya tenemos que ver, ya, y vino sola, no necesitó un acompañante. Tal vez no estaba tan grave Alicia, podía caminar, no viene entrando en silla de ruedas, no viene una camilla, no viene una ambulancia. O sea, todo ya me está hablando, eso es lo que quiero que aprenda. Y refiere dolor de una semana de evolución en región paraesternal izquierdo. En cuanto al dolor, ¿qué es lo primero que teníamos que ver? Alicias. Era antigüedad, ¿verdad? Antigüedad. Entonces acá dice una semana. ¿Es aguda, es subaguda o es crónica? Porque aguda hasta una semana, justito. Y crónica, un mes. Y entre una semana y un mes está la subagudo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, Entonces, doctora. también acá ya van a ver cómo se elabora una historia clínica, ya con un caso de dolor. Entonces, toda la filiación de mi paciente, motivo de consulta, entonces es dolor.
de una semana de evolución es la antigüedad de Alicia, la A, y localización para external izquierdo. Después la irradiación, acá en este caso no irradia, el tipo es tipo puntada, la intensidad moderada, o podía ser leve, moderada, ¿verdad? Intenso, muy intenso. Se agrava con la respiración profunda y estornudos. Entonces ahí veíamos factores agravantes o atenuantes y no presenta otros síntomas ni cuadro similar anterior. No presenta otros síntomas, serían, yo le dije alicias, para poner una S al final, que sería síntomas acompañantes al dolor que nos puede ayudar al diagnóstico etiológico. Entonces no presenta otros síntomas. Entre el antecedente patológico remoto, ¿verdad? Entre su AEA está todo esto. En el remoto no hay cuadro similar anterior. Después nos vamos a antecedentes patológicos personales. HTA, hipertensión arterial, en tratamiento irregular con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas, obesa, con alteraciones del ciclo menstrual, rinitis alérgica, insomnio, fuma 15 palillos de cigarrillo por día desde hace 5 años. O sea, cuando digo que fuma, tengo que poner cuántos palillos por día y hace cuánto tiempo. Entre sus antecedentes patológicos familiares, su papá está muerto por un infarto agudo miocardio. Madre con diagnóstico de hipotiroidismo, tiene 2 hermanos aparentemente sanos. Bueno, al examen físico, que todavía nosotros no dimos, pero empieza con los signos vitales. El examen físico empieza con los signos vitales. 145, 100. ¿Está hipertensa? Sí, doctora. Está hipertensa. La frecuencia cardíaca, 90 por minuto. ¿Está normal? No, doctora. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal en un adulto? Normal, doctora. Está 60 normal. a 110. Está normal. Está normal. Frecuencia respiratoria, 18 por minuto. ¿Está normal? Temperatura 36 grados. Está bien también, ¿verdad? Empieza la ectoscopía. ¿Se acuerdan que ya esta parte seguimos? Ectoscopía. Mujer adulta joven. Tiene 42 años. Cuya edad biológica coincide con la cronológica. Lúcida, colaboradora al interrogatorio, adopta la posición sentada, marcha conservada, al examen por aparato y sistema, los datos positivos nada más, los datos de valor. A la palpación de tórax a nivel de la articulación condroesternal entre la tercera y cuarta del lado izquierdo, hay dolor a la palpación de esa articulación. En la auscultación cardíaca, el segundo ruido. Saben que en corazón hay 2 ruidos, primero y segundo ruido. Y acá dice que el segundo ruido está intenso y el resto del examen físico está normal. La pregunta es, ¿qué diagnóstico sindromático construiste? ¿Qué síndrome tenemos?
A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se juega por un diagnóstico en esta paciente? El esternocondritis, Una, osteocondritis. Es el diagnóstico ya etiológico, es una osteocondritis, porque le duele a la palpación de la tercera y cuarta articulación costo-esternal. Empeora con la respiración, ¿verdad? A la respiración profunda, el estornudo es típico de una osteocondritis, que suele relacionarse a un trauma o si no a una inflamación viral. Bueno, cuadro pero sí, nervioso puede ser también el tema. ¿cómo? Un estado nervioso podría ser también. También una crisis de ansiedad en mujeres, ¿sí? Pero acá ese diagnóstico sindromático sería la etiología ya, en síndrome, conjunto de signos y síntomas que obedece a varias enfermedades. ¿Podría ser síndrome doloroso, doctora? Claro, síndrome doloroso, ¿en dónde? Torácico sería. Torácico. O síndrome doloroso de la región paraesternal izquierda, todo lo que pueda. Síndrome doloroso del tórax. El síndrome es dolor. Puede tener varias causas. Uno, lo más probable que sea una osteocondritis, ¿sí? O puede ser también, que también puede doler a nivel del tórax izquierdo. A ver, Una pleuritis. una pleuritis. ¿Qué más? Otra hoja también como la pleura que envuelve al corazón. Pericarditis. Pericarditis. Pericarditis también. Esos dolores también empeora con la respiración profunda, con el estornudo y con la tos. Podría haber, puede ser. Debo pensar todas las posibilidades, por eso mi diagnóstico va a ser sindromático. Síndrome doloroso del hemitórax izquierdo, puedo poner. ¿Se entiende? Y tengo que poner todos los otros diagnósticos, ya que ella me refiere que entre sus antecedentes patológicos personales, ella es hipertensa. Entonces también un diagnóstico es hipertensión. ¿Qué más? Entre sus antecedentes patológicos personales. Examen físico, su presión arterial. Su presión arterial, o sea, también nuestro diagnóstico va a ser hipertensión arterial, porque aparte estaba con 145, 100. O sea, tengo un síndrome doloroso del hemitórax izquierdo, hipertensión arterial, otro diagnóstico, Obesidad. obesidad, obesidad. ¿Sí? ¿Qué más? Miren, También todo que consumir regularmente en el april. eso ya es en el tratamiento, la hipertensión. Como diagnóstico pongo yo hipertensión. Les puse ahí para ir aprendiendo que es hipertensa, tratamiento irregular y con qué drogas. Cuando yo voy relatando mi historia clínica, cómo voy a hacerlo. Entonces, si el tratamiento con qué y si es regular o irregular. Pero como diagnóstico, hipertensión. Después, obesidad. Dice también que es obesa. ¿Qué más dice? Fumadora. Fuma. Eso es demasiado importante. O sea que muchos aspectos tenía también para una enfermedad coronaria aguda. Es obesa, es hipertensa y fuma. Son territorios, sí, El tema de la alteración del ciclo menstrual también puede tener relación con alguna patología de la glándula tiroides. sí, porque exactamente.
Su mamá, Su mamá tiene un antecedente de hipotiroidismo. Muy bien, porque eso es el razonamiento que yo debo hacer de mi historia clínica. Por eso pongo este caso así para que detalle por detalle tengamos que analizar, porque esa es mi función. No es que tomo los datos y anoto ahí, completé y está todo bien. Yo tengo que construir mi diagnóstico, primero sindromático, etiológico y todo, un todo para que nada se escape, ¿verdad? Teniendo una mamá que es hipotiroidea y ella con 42 años, obesa, con alteraciones del ciclo menstrual, yo también debo pensar que ella puede tener un hipotiroidismo, o por lo menos voy a dirigir a que se estudie después eso, ¿sí? No vino por eso, pero todos mis diagnósticos probables, no solamente del motivo de consulta. Su motivo de consulta es su síndrome doloroso del emitora izquierdo. Y el diagnóstico etiológico, porque la osteocondritis se hace diagnóstico al examen físico. Le toco, le palpo y duele. El corazón, cuando tengo un infarto agudo miocardio, va a doler a la palpación. Pregunto. No, doctora. No. ¿Duele, le comprima o no le comprima? El paciente está con dolor. Bueno, en este caso, ¿es un dolor somático o tiene un dolor visceral? Somático. Somático. ¿Y si era el corazón lo que duele? Si una cardiopatía isquémica, el dolor va a ser, Visceral irradiado. sí. En cambio, probablemente Alicia nos podía decir, aquí me duele, ¿verdad? Y podía tocar, definir bien dónde está su dolor. Sí. Bueno, entonces, razonar todo, cómo sacar los datos que vamos a hacer, la historia clínica, qué orden voy a tener de cada síntoma, por ejemplo, del dolor, alicias, y tiene que estar completito. Entonces, yo hago mi conclusión diagnóstica, sindromática y etiológico también. Bueno, no tuvo otros síntomas acompañantes, porque generalmente si era un infarto agudo miocardio, tiene otros síntomas acompañantes y no es también como qué tipo de dolor era el infarto agudo miocardio. ¿Es tipo puntada o no? Opresivo, doctora. Opresivo, opresivo. ¿Y es somático o visceral? Visceral. Visceral. Claro que es una víscera, el corazón es una víscera. Entonces no está bien localizado. Inclusive puede venir el paciente porque le duele la muñeca, ¿verdad? No puede decir la zona de irradiación y ya vieron en el video por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Puede venir por dolor en el brazo y después le dolió en la parte torácica. O también puede venir que se inició ahí y después irradió, ¿verdad? Entonces, tener que puede venir por un dolor desde epigastrio hasta la mandíbula inferior, por eso le solemos decir encorvata, como que la corbata llega hasta el epigastrio. Entonces, dolor epigastrio, retroesternal, el cuello, la mandíbula inferior y después el miembro superior del lado izquierdo. Esa es la zona de dolor del síndrome coronario agudo. Dentro del síndrome coronario agudo, una angina o un infarto agudo miocardio. Bueno, por eso es muy importante, tiene que estar bien completa la historia clínica. Si no está, si este ya es un resumen solamente con los datos positivos. Con los datos positivos de que estaba hipertensa, en la ectoscopía estaba joven, coincide su edad biológica con la cronológica, está lúcida, está colaboradora, adopta en el lecho la posición sentada,
marcha conservada, hidropositivo, solamente que hay dolor a la palpación, eso da el diagnóstico, que es una osteocondritis, como etiología. Y la ocultación R2 o segundo ruido intenso se ve en la hipertensión arterial. La hipertensión es que arterial aumenta el segundo ruido. Y el resto del examen físico dice que es normal. Bueno, y más o menos ya respondimos todas las preguntas, que dice que diagnóstico sindromático. Después, qué datos del antecedente patológico personal y examen físico consideras importante. Ya dijimos la hipertensión, la obesidad, también el tabaquismo. ¿Sí? Y también que debo pensar en no descartar un hipotiroidismo, que las patologías tiroideas son más frecuentes también en mujeres, y como tiene antecedente familiar, tiene obesidad, tiene alteración en su ciclo, puedo pensar que pueda estar también en un hipotiroidismo. ¿Cuál crees que puede ser el origen del dolor? Ya respondimos también, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que es una osteocondritis. ¿Y a qué clasificación neuroanatómica del dolor corresponde? También ya dijimos, ¿verdad? Somática. Somática. Bueno, así son los casos clínicos que debo ir razonando. Le invito a que vuelvan a ver el video, que es el resumen, ¿verdad?, de todas las características del dolor. Y con cada paciente que venga por dolor, vamos a hacer esta semiología de Alicias y vamos a hacer el diagnóstico sin necesitar un medio auxiliar. Si necesita una radiografía o un laboratorio, podemos llegar a un diagnóstico en el 50 a 70% de los casos. Bueno, ¿alguna pregunta? No, doctora. Vamos a ir viendo con casos clínicos. Así que empezamos los motivos de consulta. Y la próxima clase va a ser sobre fiebre. Entonces también le voy a poner un caso clínico de fiebre. Vamos a ir analizando. Yo creo que es la manera más fácil de aprender. Y creo que por ahora vamos a ir a las clases prácticas también virtuales por el tema de la pandemia, porque estamos programando volver a los hospitales como volvimos un poquito, pero por ahora no va a ser posible. Y vamos a ir informándoles. En la próxima clase va a ser sobre fiebre. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao. Doctora, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí.